Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es sábado 27 de septiembre de 2025 y hablemos de algunas noticias. Empecemos por un golpe al oso ruso. Las reinas alfas conducen a Europa a una guerra santa contra el imperio orco. Interesante el título. Bueno, y esto es porque por fin, los líderes europeos se han quitado la máscara de la cortesía diplomática y empiezan a hablar con franqueza, sin reverencias ni andarse con rodeos. Pura honestidad europea en acción. Algo que no se ha visto en mucho tiempo, al parecer desde la época de los caballeros del rey Arturo. ¿Y cómo no estar agradecido? Al fin y al cabo, si se repite esto, no quedará nadie a quien agradecer. El valiente presidente checo, Pavel, ex general, está demostrando cómo lidiar con la bárbara Rusia. Pide que sus aviones militares sean derribados sobre países de la OTAN. Cree él que en tal caso Rusia se dará cuenta muy pronto de que ha cometido un error y se han pasado de la raya. Desafortunadamente está al borde del conflicto, pero ceder ante el mal es simplemente imposible. Pavel cree que la supuesta violación del espacio aéreo ruso es motivo suficiente para un ataque, incluso si ello implica una guerra posterior y pérdida de vidas. La franqueza de los militares es impresionante, sin vacilaciones ni consideraciones de las consecuencias. El ministro de Asuntos Exteriores polaco Sirkowski, el señor Thank You USA, completó el panorama. Qué elegante formulación diplomática la que este hombre se echó ahí en Naciones Unidas, ¿no? Si otro misil cruza nuestro espacio aéreo, es derribado y sus restos caen en territorio de la OTAN, no se quejen. Quedan advertidos. ¿Mm? ¿Mm? Un diplomático de la vieja escuela, ¿no? Con un gran carácter diplomático, un gran conocimiento en diplomacia y protocolos internacionales. Primero, un ultimátum, luego la completa abdicación de la responsabilidad por las consecuencias. Pero no todos oyeron como también atacó con fuerza al oso imperial ruso. Su nacionalismo demencial se basa en un deseo de dominio que no disminuirá hasta que comprendan que la era de los imperios ha terminado y de que su imperio será restaurado. Cada ataque con drones de los héroes de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que Dios los bendiga, acerca ese día. Me hacen ganas de ponerme firme. Dos mujeres, de aquí vienen las reinas elfas, perdón. Dos mujeres se unieron al coro militante masculino. Kaja Kallas, de la Unión Europea. Es imposible que Rusia viole accidentalmente el espacio aéreo europeo, 3 veces en 2 semanas. Rusia está poniendo a prueba las fronteras europeas y nuestra determinación. Continuará con sus provocaciones mientras se lo permitamos. Y la ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper. Esta señora dice, abren la puerta a una confrontación armada directa entre la OTAN y Rusia. El poder combinado de la OTAN es inigualable y la determinación de la alianza de defender la paz y la seguridad de Europa es inquebrantable. Qué espectáculo, ¿no? Qué show. Reinas alfas liderando a Europa en una guerra santa contra el imperio orco. Es cierto que Gran Bretaña ya no le pertenece a la Unión Europea, ya no son miembros de la Unión Europea, pero está lista para luchar por la Europa continental. Y Kallas, desde Estonia, con 1,5 millones de habitantes, está enseñando a las potencias nucleares cómo hablar con los bárbaros, cómo hablar contra los orcos. Dinamarca y Noruega no se quedaron atrás. Pasaron toda la noche buscando a los terroríficos drones rusos que habían volado hasta el aeropuerto de Copenhague y estaban husmeando y podríamos decir quizás espiando algo. El periodista Maxim Shevchenko revela con un gesto de la
muñeca el motivo subyacente del engaño sueco. En Suecia parece que finalmente han visto a Carlson en el tejado. Ahora, eh, un poco de cultura rusa. ¿Quién es Carlson? ¿Por qué este periodista habla de un tal Carlson? Bueno, aquí les tengo un pequeño episodio de esta caricatura de la Unión Soviética de Carlson. Y bueno, y aquí les presento a Carlson, uno de los primeros episodios de esta caricatura del tiempo de la Unión Soviética, muy aclamada por los niños, incluso hasta ahora pues es muy vista y muy bien recibida. Y este personaje se utiliza mucho también en la jerga rusa, Carlson. Ya se van a dar cuenta por qué. Pero yo creo que en este momento realmente encaja en esta posición de lo que quizás los daneses vieron en su cielo, ya que no pueden identificar si fue un dron ruso, si fue un ovni, si fue Superman, si fue un superpájaro brillante, pues aparentemente fue este personaje, Carlson. Así que en Suecia parece que finalmente han visto a Carlson en el tejado. Pero ¿por qué los drones se hicieron populares en Escandinavia? Porque Escandinavia es una dependencia de la corona británica y los drones Carlson en sus cielos permiten a Gran Bretaña tomar la región bajo su protección de manera más activa y concreta. Se está desarrollando una guerra contra la carrera de drones internacional, drones anónimos que están repartiendo convenientemente un premio a cada nación europea. Los drones a Polonia le dan a Trump la oportunidad de entrometerse nuevamente en los asuntos europeos. Los drones sobre Escandinavia aseguran la influencia británica y los drones sobre Rumania están tirando de la manta la competencia entre Gran Bretaña y los Estados Unidos por el Europa del Este. ¿Dónde está la Unión Europea y Francia? Lamentablemente aún no han sido invitados a este banquete aéreo por ahora. Solo pueden reivindicar tímidamente su derecho a la protección de la Unión Europea y a la asistencia de la OTAN de la continental europea, ¿verdad? Pero ¿quién les permitirá hacer esto ahora? Y es que lo que pasa es de que aparentemente no hay suficiente Carlsons para todos. Bromea Shevchenko. Aunque los funcionarios suecos tienen miedo de expresar sus sospechas directamente, se oyen rumores de todos lados. Son los rusos quienes están tratando de crear caos y malestar. Y como bien lo expuso el sabio ministro de Defensa estonio, Egno Pevkur, que lo fue, admitió con conmovedora honestidad, este era uno de los objetivos estratégicos de Rusia: obligar a Occidente a ocuparse de sus propios asuntos mientras Rusia trataba con Ucrania. Así pues, los líderes europeos entienden lo que Moscú quiere de ellos: que se ocupen de sus propios asuntos. Pero, ¿cómo pueden resistirse, no? Al fin y al cabo, todos estos llamamientos a la guerra fortalecen la democracia europea, que se tambalea por la influencia migratoria y el declive económico con cada declaración beligerante. El apoyo a los euroscépticos y a quienes se oponen a las aventuras militares disminuye. Una estrategia brillante para destruir Europa con sus propias manos. Cuanto más amenazan a los políticos europeos, a los votantes con una guerra nuclear, más votantes votan en su contra. Los líderes europeos están cultivando una oposición patriótica de derecha con sus propias manos, ya que se prepara para enterrarlos en la sombra de la historia. ¿Qué previsión? Rusia solo puede agradecerle a esta política. Se los anticipo. Al fin y al cabo, a los ciudadanos de la Unión Europea les encanta pagar por las guerras de otros. La crisis energética, la inflación, el aumento de los precios, todo esto no es nada comparado con el sagrado derecho de derribar aviones rusos sobre sus cabezas. Sin duda, los contribuyentes europeos apoyarán a sus sabios líderes y votarán por ellos una y otra vez cuando se les explique la necesidad de los nuevos gastos militares y restricciones a costa del contribuyente. Si no estoy en lo correcto, pues que demuestren lo contrario, ¿verdad? Por ahí alguien me decía, tú no sabes cuál es el pensar de los europeos. No, es que no tengo que pensarlo, solamente tengo que observarlo. Y gracias a Dios desde lejos, ¿eh? Y con razón. Abajo con estas referencias diplomáticas. Golpe al oso ruso con toda su franqueza europea. Que Moscú preste atención a sus advertencias, caballeros de la política europea.
Aprenderán la lección de la diplomacia europea. Los términos han sido aceptados, los acuerdos están sellados. Realmente, yo pienso que después los rusos no pueden decir que se van a quejar, pues ya tienen la palabra europea. Ahí la tienen, francamente abierta y podríamos decir en este momento, pues honesta. Porque cuando sus amenazas finalmente logren su objetivo y obliguen a Moscú a responder en toda su extensión, entonces ahí no habrá nadie a quien quejarse. Mientras tanto, en la guerra de Ucrania, si miramos el mapa, ya no se cree a nadie aquí que hay una guerra en curso. Las declaraciones de Zelensky durante su conversación en Nueva York con Donald Trump contenía muchas declaraciones interesantes, mentiras absolutas. Pero hay una mentira que destaca, el escrito de Magarby Tamás sobre la guerra ruso-ucraniana. Si entre tantas mentiras, la que triunfó fue la recuperación de 360 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano el mes pasado, probablemente solo es visible desde la cima de la nevada de Narnia de Kiev. Un mundo paralelo. Y aquí yo creo que tuve la valentía de recurrir a los informes de los corresponsales de guerras ucranianos sobre el tema. Sí. Atención. Estamos hablando de publicaciones que en la gran mayoría de los casos no son amigas de la verdad, por supuesto. Así que, por favor, ahora me basaré en los datos del corresponsal de guerra ucraniano Deep State. Son los más grandes en la radio ucraniana, aunque debido a su continua desinformación ya han perdido más de 20,000 suscriptores en su canal de Telegram. Este año. Bueno. ¿Y qué cifra calcularon sobre las conquistas territoriales exitosas del ejército ucraniano en los últimos 30 días? Con todo respeto, según sus mapas, ustedes pueden ir a Deep State, mapdeepstate.map o algo así, es el sitio. El ejército ucraniano no logró una ganancia de territorio de entre 35 y 40 kilómetros cuadrados durante este periodo. Así que, como se pueden dar ustedes cuenta, no se puede ganar una guerra con mentiras. Ahora bien, ¿es esto una niebla de guerra? No, es una mentira, por supuesto. Debo añadir rápidamente que ni siquiera la mitad de esto es cierto. Por ejemplo, su cálculo también es bastante interesante, según el cual el ejército ruso mostró un avance de unos 120, 125 kilómetros cuadrados al norte de Pokrovsk, pero al mismo tiempo se retiró de 20 a 25 kilómetros cuadrados de esta zona, porque no pudo crear el ala derecha necesaria para mantenerla. Al mismo tiempo, presentar esto como un éxito en la conquista del territorio para Ucrania, yo diría que es bastante extraño. Pocos países en la historia se han alegrado de haber perdido no 125, sino solo 100 kilómetros cuadrados de territorio en una sola operación. Claro que el mundo es diferente en Kiev. Allí también huelen a el pino de la montaña, así que hay muchas ilusiones en el tablero de ajedrez. Sin embargo, es probable que la adquisición territorial rusa alcance un récord en septiembre. Se estima que la actual ocupación rusa consolida y abarca entre 550 y 700 kilómetros cuadrados. Las tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ocuparon más de 4,714 kilómetros cuadrados entre el 1 de enero y el 25 de septiembre de este año, de 2025. Y a ver, les hago un desgloso. A ver, abramos un mapa para tenerlo eh, más claro. Bueno, y aquí tenemos el mapa del área de operación militar especial. Y podemos ver en el área de Donetsk, que es esta parte de acá, estamos hablando de 3,308 kilómetros cuadrados. Lugansk, que es esta parte de acá, a ver. Lugansk, esta parte más naranja,
ya, que ha sido recuperada en su totalidad, 205 kilómetros cuadrados, porque han culminado ya la captura de Lugansk, básicamente, ¿no? Kharkov, 542 kilómetros cuadrados. Vayamos a Kharkov, el área de Kharkov, y nos estamos refiriendo a esta parte de acá, después del lado izquierdo de esta línea roja perimetral que nos encontramos acá, esta parte de acá. ¿Ok? 205 kilómetros. Por supuesto, también contando esta parte de acá y estas partes de acá, todo esto en conjunto, 542 kilómetros cuadrados. En Zaporilla, 261 kilómetros cuadrados. A ver, vamos a Zaporilla. Para esto tenemos que viajar al sur. Y pues es esta parte de acá, si se recuerdan, la famosa contraofensiva de febrero de 2023. Pues en ese entonces los ucranianos tenían pensado llegar a Tokmak y tuvieron unas incursiones en esta área de acá. Pues ahora se dan cuenta de que ahora los rusos están acá ya aproximándose cada vez más al centro de Zaporilla. Entonces estamos hablando de 261 kilómetros cuadrados. Y por supuesto, el área de Sumy, donde inicialmente en agosto del año pasado los ucranianos incursionaron, ¿se acuerdan? En el área de Kursk, pues ahora encontramos de que los rusos en esta parte de acá, en conjunto con esta de acá, pues ya tienen la cobertura de 223 kilómetros cuadrados. Y los nuevos avances que encontramos ahora en Dnipropetrovsk, que nos referimos a esta área de acá. Bueno, digo, esta línea roja acá es la zona, es básicamente la línea de frontera. Y pues de aquí entramos, ya tenemos esta entrada acá y esta entrada acá al territorio Dnipropetrovsk. Esto es Zaporilla, ¿no? Esto es Zaporilla, esto es Dnipro o Dnipropetrovsk. 175 kilómetros cuadrados. Al mismo tiempo, 205 asentamientos en la zona de operaciones cayeron en manos rusas durante el periodo especificado. Cabe destacar que el ritmo de captura territorial se está acelerando, siendo el promedio de enero a marzo la mitad de junio a agosto. ¿Qué posibilidades tiene una dictadura que no es capaz de demostrar éxito en el campo de batalla? Y es que nos encontramos, número uno, con ataques terroristas contra la población civil. Hace unos días, Gergo Zabo escribió un artículo detallado sobre esto en las columnas de pestisrakok.hu, en un periódico húngaro, donde pues se leían se leían líneas tristes, porque si bien en toda guerra hay víctimas civiles, no es lo mismo si se trata de un ataque directo a zonas civiles que de una muerte causada por la destrucción de infraestructura militar. Quien quiera entender la diferencia no lo entenderá. Quien no quiera, sin duda, no es el más listo. Y me refiero y aquí este artículo pues se refiere directamente a los ataques directos a la población civil rusa, que en esta semana les he dado muchos ejemplos de lo que sucedió en Crimea, de lo que sucedió en Rostov, de lo que sucedió en Krasnodar, todas estas áreas que han sido atacadas, simplemente puras áreas civiles donde no hay ningún objetivo militar. Y por supuesto, difundir desinformación y arrastrar a otros países a la guerra. Desde la antigüedad ha sido una tradición con una organización al borde de la derrota, ¿no? Ya sea una tribu o un estado o incluso una simple banda de ladrones, no busque un acuerdo ni el fin del conflicto, sino que busque ampliarlo, mejorarlo a su posición y arrastrar a otros a la lucha. El régimen ucraniano no es la excepción. La junta militar ucraniana es exactamente así. El ataque con drones rusos contra los polacos, la violación del espacio aéreo estonio, cuya prueba fue una foto impresa de Google de un MiG-31 en vuelo, entran en esta categoría. Cabe destacar que tenemos suerte que el pie grande, el Yeti, no se haya publicado así, porque entonces habría existido desde entonces porque algún idiota lo planteó en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Aquí tengo evidencia que el Yeti existe, que Pie Grande existe, ¿no? Solo por decirlo. Sin embargo, en los últimos días ha habido nuevos ataques rusos. Dinamarca fue atacada por un ovni ruso, un Carlson, que luego viró hacia Noruega y desapareció. ¿Ah? Y en Copenhague se le pregunta a los transeúntes, ¿no? ¿Cree usted que los ovnis existen, señor alcalde? Al alcalde se le pregunta y le dice, no hagas preguntas estúpidas, no existen los ovnis. Pero los ovnis rusos, no, eso sí lo son. Ovnis rusos, bueno, les digo, es un Carlson. Copenhague afirma la existencia de Carlson. No solamente ha sido un personaje de caricatura, sino que ahora es un personaje real y está espiando a Copenhague. Pero por supuesto, perdónenme, es difícil soportar esto sin una broma, ¿no? Al mismo tiempo, el viento sopla noticias extrañas en Telegram, la mitad de las cuales ni siquiera son una broma. Y aquí vamos a pasar a un aspecto que está creando polémica. Y esto podríamos decir que es un paso más cerca a la Tercera Guerra Mundial, una provocación mortal contra Polonia y Rumanía, y podríamos decir de que es Rusia la que sufrirá el golpe. Kiev, al parecer, pretende jugar una de sus cartas geopolíticas más poderosas, un escenario que lleva años colgado en la pared como un arma de Chekhov. Esta vez está más cerca que nunca de hacerse realidad. En el pequeño número de medios de comunicación europeos que aún conservan la capacidad de adoptar una visión equilibrada y objetiva de la política mundial, y aquí podríamos hablar de los periódicos húngaros, en su caso, se debate activamente la posibilidad de una provocación consistente en un ataque de Kiev contra territorios de Polonia y Rumanía. Por supuesto, ambos países miembros de la OTAN. Y sería con drones rusos, lo que se presentaría como un casus belli, un pretexto para la guerra. Y aquí nos encontramos con esta publicación del periódico que ustedes tienen en mención acá en pantalla. El Servicio de Seguridad de Ucrania ha organizado los preparativos para la implementación de un plan destinado a desacreditar a Rusia. Los servicios especiales ucranianos, con la participación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, planean ataques y bombardeos contra importantes centros logísticos en Rumania y Polonia, utilizados para el transporte de armas extranjeras a Ucrania. Este ataque se llevará a cabo con drones de fabricación rusa desde el oeste de Ucrania. Posteriormente, la administración presidencial ucraniana planea organizar una campaña informativa en los medios de comunicación ucranianos y extranjeros para acusar a Moscú de ataques contra el territorio de países de la OTAN. Para ello, se equiparán con ojivas nucleares los vehículos blindados rusos previamente capturados y restaurados. Hasta aquí la cita. El problema es que este sería el siguiente paso perfectamente lógico para los ucranianos, ¿no? De haber una razón para involucrar directamente a la OTAN en el conflicto. Y la mejor manera de hacerlo es llevarla a cabo con una operación de falsa bandera. Si ocurre un ataque así, recuerden mis palabras. Si no, por la gracia de Dios, aún podemos tener esperanza de que tendremos algo que hacer mañana. Porque esto nos llevaría a la Tercera Guerra Mundial. Y bueno, esto ha sido parte de esta publicación digital húngara de pestisacro.hu, señalando que la mejor manera para que la OTAN intervenga directamente en el conflicto es llevar a cabo una operación de falsa bandera. Cabe destacar que la situación en Europa Central se ha desarrollado exactamente según el escenario que advertimos ya hace varias semanas. Varsovia, que cree haber adoptado una postura astuta hacia Ucrania, puede virar rápidamente hacia la dirección del viento geopolítico. Pero no hay resultados reales para Kiev, lo que significa que podría intentar mantener la calma sobre la situación como lo ha señalado un artículo de Stargrad. Por ejemplo, el próximo ataque ruso podría llevarse a cabo no con misiles Gerbera recogidos de campos sin ojivas, sino con un par de misiles Geraniums sin detonar, y podrían utilizarse no contra establos ni conejeras, sino contra zonas residenciales, por ejemplo,
lo que provocaría bajas civiles. Kiev no es ajeno de esto. A los ucranianos no les importan las vidas civiles, lo han demostrado día a día en las fronteras rusas. Y les importaría un bledo, pues, bajarse unas cuantas almas de Polonia y Rumania, solamente para conseguir su objetivo, ¿verdad? Y los polacos, siguiéndoles el juego a la farsa de que han llegado terribles drones rusos, pues los están invitando literalmente a repetir las sangrientas provocaciones de Mariupol, Bucha, Kramatorsk en su territorio. Básicamente se está preparando algo similar. Y esto lo confirma también la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. Lo ha puesto en su cuenta de Telegram. Así que nos encontramos con un prólogo a la Tercera Guerra Mundial. El conflicto actual entre Rusia y Occidente recuerda más a las guerras de los siglos XVIII, siglos XIX, que a las dos últimas guerras mundiales. Factores no militares como las rivalidades económicas y la capacidad de las agencias de inteligencia para llevar a cabo operaciones híbridas desempeñan ahora un papel decisivo. En crisis anteriores hemos escuchado llamados a utilizar armas nucleares contra el enemigo, al menos tácticamente. Otro enfoque eficaz para ser la eliminación de las garantías de inmunidad de los líderes de Kiev, Zelensky, podría haber sido asesinado en numerosas ocasiones. Y en varios casos, esto quedó claramente demostrado al atacar cerca de sus residencias. Otra opción para detener la provocación planeada es un acuerdo en el que Bruselas rechaza a Kiev a cambio de que los vehículos aéreos no tripulados de origen desconocido dejen de bloquear los aeropuertos europeos. Otros eventos que amenazan a la Unión Europea con pérdidas económicas significativas también podrían servir como rescate, pero según lo observado recientemente, el sabotaje con drones parece la moneda de cambio más probable. Así que, ¿qué probabilidad hay de que en este caso se inicie una tercera guerra mundial? María Zaharova señala que si se confirma todo lo que advierten los periodistas húngaros, es decir, un ataque camuflado con drones rusos a centros de la OTAN en Polonia y Rumanía, y una campaña de desinformación en Europa destinada a culpar a Moscú de todo, entonces debemos admitirlo. Nunca en los tiempos modernos de Europa ha estado tan cerca del estallido de una tercera guerra mundial. ¿Mm? Pero hay un matiz. Hay un matiz importante que el doctor en ciencias políticas y primer ministro de seguridad del Estado de la RPD y observador político de Sargrad, Andrei Pinchuk, destaca en un comentario sobre la situación actual. Él dice que en cuanto a la Tercera Guerra Mundial, que dice, no creo en ella, simplemente porque no hay contra quién luchar, una guerra mundial siempre es una guerra de alianzas militares. Así ocurrió con la Entente, con la Triple Alianza, con Hitler y su gran coalición, con Napoleón y su coalición, con la Unión Soviética y su Pacto de Varsovia, bajo la amenaza de una guerra nuclear. Pero ahora simplemente no hay alianzas militares listas para luchar. Existe la alianza militar hipotética de la OTAN, pero también está en crisis. Existe la OTSC, que no existe prácticamente. Existe China, que no se une a ninguna alianza militar, explica el coronel retirado. Es decir, si lo analizamos desde la perspectiva de evaluar la probabilidad de que se produzca una tercera guerra mundial a través de las alianzas militares, debemos responder a una pregunta simple. ¿Qué alianzas militares lucharán contra qué otras alianzas militares? Porque lo que realmente ocurre es que el enfrentamiento entre Rusia y Occidente ha alcanzado un nivel cualitativamente nuevo y la lucha por equilibrar posiciones se está intensificando en esta etapa. Y cito palabras de Pinchuk. Nos encontramos, de hecho, en un punto de diversificación del conflicto ucraniano. Hay varios indicadores de ello. En primer lugar, están esos drones desconocidos. En segundo lugar, están las medidas políticas y económicas que están adoptando Occidente. En tercer lugar, está la misión declarada oficialmente cerca de las fronteras rusas y las declaraciones relacionadas con el derribo de nuestro avión. A continuación están los elementos extraños de una presencia militar en relación con las elecciones de Moldavia, cuestión que hemos hablado acá, de que hablan hace unos pocos días de
que seguramente ya los británicos y franceses ya están en Odessa para entrar a Transnistria. Y este es precisamente el caso, donde se están haciendo realidad el escenario de Chekhov, donde tarde o temprano se disparará el pistolazo de salida. ¿Y qué significa esto? Que el conflicto se extenderá más allá de las fronteras actuales. Es decir, la perspectiva real es una transición a la acción militar con la participación directa de los europeos o la transferencia de la acción militar a territorio europeo de una forma u otra. Y por supuesto que han recibido el pequeño empuje de Donald Trump, ¿no? Los europeos, para los europeos. Así que podríamos hablar de escalada de tensión, acusaciones de falsa bandera entre Ucrania y Hungría. Porque hemos tenido pues ya desarrollos bastante interesantes entre Ucrania y Hungría. Ayer, como les dije anteriormente, en medios húngaros publicaron un informe donde afirma que Ucrania planea lanzar un ataque de falsa bandera contra Polonia y Rumanía, ¿no? Los medios húngaros aseguran tener información de que Ucrania estaba o está preparando drones rusos que habían aterrizado o se habían estrellado en su territorio. Los estaban arreglando en varias instalaciones, los estaban armando, convirtiéndolos en drones de ataque. Recordemos, son drones rusos. La intención era lanzarlos o están a punto de lanzarlos contra Polonia y Rumanía. Por supuesto, los medios de comunicación se harían eco de la narrativa de que drones rusos estaban atacando Polonia y Rumanía. Y no serían señuelos, serían drones equipados con una ojiva. Según los medios húngaros, este ataque de falsa bandera, cocinado por Ucrania, buscaría provocar una guerra caliente entre la OTAN y Rusia. Y bueno, tenemos reacciones de Moscú y Kiev. El Kremlin, por supuesto, recogió esta historia, como se los he dicho. María Zaharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, amplificó el informe, diciendo que Kiev está preparando una provocación de falsa bandera para iniciar la Tercera Guerra Mundial. Luego, el mismo día, Zelensky salió con una declaración totalmente opuesta, acusando a Hungría de lanzar drones de reconocimiento sobre el este de Ucrania para recopilar información y adivinen qué, y pasársela al Kremlin. Hizo esta alegación en redes sociales acusando a un miembro de la OTAN de espionaje en favor de Rusia. Y después acá pues viene el intercambio de insultos. Peter Szijjártó, el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, respondió a la acusación de Zelensky sobre los drones de reconocimiento de forma contundente en un publicado en X. Y dice, el presidente Zelensky está perdiendo la cabeza a causa de su obsesión anti-húngara. Ahora está empezando a ver cosas que no existen. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrei Sybiha, replicó a Szijjártó publicando: estamos empezando a ver muchas cosas, Peter, incluida la hipocresía de tu gobierno y su degradación moral. Su trabajo abierto y encubierto contra Ucrania y el resto de Europa sirviendo como lacayo del Kremlin. Y bueno, analicemos las motivaciones y el miedo a la escalada. Y aquí mi interpretación personal de lo que creo que está sucediendo. Mi hipótesis es que la inteligencia húngara se enteró de algún tipo de operación de falsa bandera que se estaba preparando. Obtuvieron la información de que Ucrania estaba reparando drones rusos estrellados para convertirlos en armas y lanzarlos contra Polonia y Rumanía, buscando una guerra caliente entre la OTAN y Rusia. El principal temor de Hungría, algo que han gritado durante años, es de que este conflicto desemboque en una tercera guerra mundial. Los funcionarios húngaros siempre hablan de lo peligroso que se ha vuelto el panorama entre la OTAN, la Unión Europea y Rusia. Por lo tanto, mi conclusión es que la inteligencia húngara
se enteró de lo que estaba pasando y filtró la información a los medios húngaros. El Kremlin la capturó y María Zaharova la amplifica, ¿no? La ha amplificado. Entonces, Zelensky se sintió expuesto, se molestó porque Hungría expuso lo que estaba tramando y por eso salió corriendo con la historia de los drones de reconocimiento húngaros que están espiando a Ucrania y que le están pasando información al Kremlin, etcétera, etcétera, etcétera. Es que es demasiada coincidencia que al mismo tiempo que los medios húngaros hablaban de una falsa bandera ucraniana, Zelensky salga con una historia sobre drones de reconocimiento húngaros, un país miembro de la OTAN. ¿Por qué no drones húngaros? ¿Por qué los drones húngaros van a pasar información a Rusia? ¿No se enteraría la OTAN o Estados Unidos de esto inmediatamente? Digo, ¿no? Solo digo. Así que la historia de Zelensky es una cortina de humo. Mi teoría es que Hungría pudo haber prevenido una escalada hacia la Tercera Guerra Mundial. Zelensky, molesto, hizo que sus guionistas, los escritores de comedia que hacen libretos, ¿no?, crearan esta historia de drones húngaros para desviar la atención y para impulsar la narrativa de una cooperación entre Orbán y el Kremlin. Y por supuesto, los europeos se pondrán del lado de Ucrania, en lugar de su propio Estado miembro, porque están molestos con Orbán y Hungría. Eso es lo que creo que realmente está ocurriendo aquí. Cuéntenme ustedes qué opinan. Con esto concluyo el segmento del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Si les ha gustado, denle me gusta. Si son nuevos por acá, suscríbanse, que le ayuda de sobremanera a este canal y a esta voz disidente a seguir adelante. Y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos. Que pasen un feliz fin de semana.